Todo en el universo manifiesto comenzó con un pensamiento. Antes de la forma, la materia, la acción o la palabra, hubo una vibración. Y esa vibración fue una idea en movimiento. Esta ley es tan cierta como que el fuego quema o que el agua cae hacia el fondo. El pensamiento es la causa primera de toda creación. El hombre común piensa como respira, automáticamente, sin dirección, sin propósito. Su mente es como un instrumento sin músico, una espada en manos de un niño. Pero aquel que ha despertado la majestad de su propia mente, comprende que pensar no es solo un acto interno, sino un movimiento que afecta las energías del cosmos. Pensar es influir, es atraer, es moldear la sustancia invisible con los dedos de la voluntad y la imagen clara. Pensar, de forma consciente, dirigida, disciplinada, es el arte más elevado al que puede aspirar el alma encarnada. He dedicado mi vida a estudiar y enseñar la mente. Bajo distintos nombres, he transmitido fragmentos de este conocimiento a través de tratados sobre la ley del pensamiento, la vibración mental, el magnetismo personal, el yoga del pensamiento, el hermetismo aplicado y el poder del yo soy. Sin embargo, esta obra no será una más entre muchas, será el entrenamiento completo del pensador como atleta divino. No basta con saber qué el pensamiento crea. No basta con entender la ley. Hay que entrenar. El pensamiento debe ser ejercitado como un músculo espiritual, como un rayo que se aprende a dirigir con precisión milimétrica. En este libro, formaré al lector como si forjara una espada. Primero el metal crudo, la mente dispersa. Luego el fuego, la voluntad. Después el martillo, la concentración. Finalmente, el filo, la intención pura y penetrante. Este no es un manual para sonadores pasivos, sino para arquitectos internos. Aquí no hay espacio para el autoengaño, ni para las promesas vacías del pensamiento positivo sin dirección. Aquí se hablará de esfuerzo mental, de repetición disciplinada, de dominio sobre los estados mentales, de silencio forjado a través del poder. Porque el verdadero pensador no es aquel que tiene ideas bonitas, sino aquel cuyos pensamientos producen efectos en su mundo. Aquel que domine su pensamiento, dominará su vida. Aquel que domine su pensamiento, dominará su cuerpo, su entorno, su destino. Aquel que domine su pensamiento, no necesitará mendigar fe, ni suplicar a los cielos, ni rogar señales al universo, será la causa en sí mismo, la fuente, el principio generador. Por eso este libro no será fácil. Pero será verdadero. Aprenderás a pensar con poder. A pensar con ritmo. A pensar con propósito. A pensar sin pensar, cuando llegue la hora de entrar en el silencio creador. Porque, al final, comprenderás que tú no eres el pensamiento. Tú eres el que piensa. Y el que piensa puede crear mundos. He vuelto para entregarte este arte. Comencemos. El arte de pensar con poder. Por William Walker Atkinson. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El pensador despierto, el despertar del poder interior. Hay un momento, no siempre perceptible, pero siempre decisivo, en que el ser humano deja de ser una criatura pensada y se convierte en un pensador. Ese instante no tiene fuegos artificiales, ni trompetas celestes, ni sellos mágicos. Pero es el acontecimiento más importante en la historia del alma. Es el punto exacto en que la mente deja de ser una víctima de sus pensamientos, emociones y circunstancias, y se reconoce como su propio origen. A eso llamamos el despertar. Despertar no significa acumular conocimiento, ni descubrir teorías, ni volverse espiritual. Despertar significa darse cuenta. Darse cuenta de que cada pensamiento que aparece en la conciencia no es un intruso ni una casualidad, sino un acto voluntario o tolerado. Darse cuenta de que cada idea que se sostiene en la mente tiene una consecuencia energética, un eco vibratorio que afecta al entorno y el cuerpo.
Darse cuenta de que uno ha estado soñando, creyendo que las ideas lo eligen, cuando en verdad siempre ha sido uno quien, por ignorancia o descuido, las ha permitido. El pensador dormido reacciona. El pensador despierto elige. El primer paso, entonces, no es pensar bien. No es pensar positivo. No es repetir afirmaciones sin alma. Es darse cuenta de que se piensa. Porque quien no observa sus pensamientos, vive gobernado por ellos como un títere invisible, como un barco sin timón en medio del oleaje de la sugestión colectiva, del miedo heredado, del deseo ajeno, del caos social. El pensador despierto se detiene. Detiene el automatismo. Detiene la maquinaria ciega de asociaciones que ha sido llamada mente, pero que, en verdad, no es sino una sombra mal gobernada. Se detiene y observa: ¿qué estoy pensando? ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué la estoy aceptando? ¿Qué crea esta imagen en mí? ¿Quién soy yo que la piensa? Este acto de autoobservación no es simple introspección. Es un acto de autoridad. El pensador despierto asume la soberanía sobre su mundo interno. No espera a que los pensamientos lo atraviesen como ráfagas desordenadas. Los examina. Los filtra. Los elige. Y, cuando no sirven, los destruye sin sentimentalismo, como un jardinero arranca la mala hierba. Aquí comienza el verdadero poder. Porque el pensamiento, al igual que la electricidad, solo se convierte en fuerza útil cuando es dirigido. La mente sin dirección es como un relámpago que ilumina por un segundo pero no sirve para nada. En cambio, la mente dirigida, canalizada por una conciencia despierta, se convierte en una corriente estable de creación continua. La diferencia entre un soñador pasivo y un creador mental es simple: el primero desea, el segundo ordena. El primero imagina, el segundo estructura. El primero piensa por placer, el segundo piensa por destino. El pensador despierto no se deja llevar por estados mentales heredados. No acepta como suyos pensamientos que vibran en las mentes de otros. Ha comprendido que la mente colectiva está llena de residuos, de formas pensamiento flotantes que buscan un canal por donde expresarse. Pero él se ha vuelto guardián de su templo. Se ha convertido en el sacerdote y el guerrero de su propia conciencia. Y esta vigilancia le da libertad. Libertad no entendida como ausencia de obstáculos, sino como dominio interno. Porque quien no domina su mente, jamás podrá hablar de libertad. El pensador despierto puede estar rodeado de caos, pero su eje permanece firme. Puede estar en medio de la duda del mundo, pero su certeza no tiembla. Puede caminar entre ruinas, y aún así construir desde el pensamiento nuevas columnas invisibles que pronto serán reales. Él ya no cree en la suerte. Sabe que toda suerte, buena o mala, es resultado del estado mental sostenido. Ya no se lamenta por lo que sucede, porque ha comprendido que todo lo que sucede afuera es una proyección, una fotografía retardada de lo que vibró antes en su mundo interior. Por eso el primer entrenamiento no es hacer. Es ser. No es actuar. Es observar y gobernar. El despertar del pensador no ocurre cuando descubre la ley, sino cuando decide aplicarla en cada pensamiento. No una vez. No en teoría. No cuando le conviene. Sino siempre. Porque cada pensamiento es un acto creador. Y cada pensador despierto es un Dios silencioso que moldea su mundo desde la quietud de su trono interno. El primer triunfo es este: despertar y asumir la responsabilidad total del pensamiento. Sin excusas. Sin delegar en el destino. Sin victimismo. Ese es el umbral del poder. Una vez que se ha cruzado, ya no hay retorno. Solo queda avanzar hacia el dominio completo de la fuerza invisible más poderosa que existe. El pensamiento consciente en manos de una voluntad despierta. Capítulo 2: Mente en movimiento, el flujo dinámico de la energía mental. El pensamiento no es una abstracción. No es un mero impulso eléctrico en el cerebro ni una sombra fugitiva en el campo psicológico. El pensamiento es energía en movimiento,
vibración pura que nace en el plano invisible y se proyecta hacia los planos visibles, arrastrando con ella corrientes de forma, materia, destino. Todo pensamiento es una onda. Y toda onda genera una reacción en el tejido invisible que los antiguos llamaron éter, los místicos llamaron plano mental, y los sabios herméticos reconocieron como el campo de la creación. La mente, por lo tanto, no es un contenedor, ni un archivo de ideas. La mente es un río de fuerza dinámica, siempre en movimiento, siempre creando, siempre generando vibración en alguna dirección. El pensador dormido deja que ese río fluya sin control, como un torrente salvaje que arrastra ramas, piedras, escombros y ruinas. Pero el pensador despierto aprende a canalizarlo, como el ingeniero que construye presas, con puertas y turbinas para convertir la corriente en energía útil. Comprender el movimiento mental es comprender el alma de la creación. Cada pensamiento sostenido vibra con una intensidad específica, y esa vibración genera un magnetismo. Un campo. Una atracción. El pensamiento no se queda en la mente, sale de ella como una flecha silenciosa y busca su blanco en el universo. Ese blanco será siempre aquello que resuene con su misma frecuencia. Por eso, quien sostiene pensamientos de temor atraerá más causas para temer. Quien vibra en alegría atraerá reflejos de alegría. Quien piensa salud, fortalece sus células. Quien piensa fracaso, lo siembra a su alrededor. Pero hay algo aún más sutil, no todos los pensamientos tienen la misma fuerza. Hay pensamientos débiles, dispersos, vagos, que apenas emiten una leve onda. Son como piedras arrojadas al océano, provocan una ondulación pequeña, que pronto se diluye. Pero hay otros pensamientos, construidos con concentración, alimentados con emoción, sostenidos con voluntad, que generan verdaderas mareas. Son pensamientos poderosos, impregnados de dinamismo. Estos no se pierden. Estos marcan el campo. Estos transforman el entorno. La mente no se detiene nunca. Aun cuando uno cree que está en reposo, en silencio, la mente sigue vibrando, sigue emitiendo, sigue generando energía. Por eso, el verdadero entrenamiento no es solo pensar cuando se quiere algo, sino entrenar el flujo continuo de la mente para que siempre esté generando aquello que uno desea vivir. Es vivir con el pensamiento gobernado, aún en lo cotidiano, aún en lo invisible. El pensamiento no espera. No descansa. No negocia. Obedece y se mueve. Quien no domina este flujo es dominado por él. Quien no entiende esta corriente, se ahoga en ella. Pero quien comprende que la mente está viva, que fluye como energía, que modela como arcilla y que vibra como luz, se convierte en creador. Ya no como figura mitológica, sino como científico espiritual que ha comprendido las leyes del movimiento mental y las aplica con precisión. Y aquí es necesario decir algo que muchos no se atreven a afirmar: pensar no basta. Pensar sin emoción es soplar sobre brasas frías. Pensar sin voluntad es sembrar sin riego. Pensar sin constancia es escribir sobre agua. Por eso, el pensamiento debe moverse no solo desde la mente superficial, sino desde las capas profundas del ser, donde el deseo, la fe, la intención y la claridad se unen en un solo impulso. Así, la energía mental deja de ser difusa y se convierte en rayo. Un rayo no se dispersa. Un rayo corta. Un rayo impacta. Así debe pensar el pensador que desea ver resultados, con la fuerza de una descarga dirigida, no con la debilidad de un parpadeo mental. Cuando la mente fluye con dirección, el entorno responde. Las oportunidades se ordenan. Las coincidencias aparecen. Las personas adecuadas llegan. Las puertas se abren. No por azar. No por magia externa, sino por correspondencia vibratoria. Porque la energía mental, al moverse, modifica el campo cuántico, el plano astral, el nivel emocional y el tejido de la experiencia física. Todo está conectado, y el pensamiento es la corriente que une los planos. Nada sucede si antes no fue pensado.
Nada cambia si antes no es pensado de forma distinta. Nada mejora si la energía mental sigue circulando en los mismos surcos de siempre. Por eso, el pensador que ha despertado en el capítulo anterior, ahora debe aprender a dirigir el flujo de su energía mental como un canalista experto. No basta con saber qué se piensa. Hay que dirigir el pensamiento como un río que nutre, no como una inundación que destruye. El universo no responde a las palabras, sino a la vibración. No escucha lo que dices, sino lo que sostienes como pensamiento vibrante. Y todo pensamiento vibrante es energía en movimiento. Esa energía no se detiene. Se convierte en experiencia, en forma, en resultado. Por eso, quien sabe pensar, sabe crear. Y quien mueve su mente con poder, mueve su destino con certeza. Capítulo 3. El dominio del pensamiento voluntario. La mayoría de los seres humanos no piensan, son pensados. Sus mentes se mueven por impulsos ajenos, recuerdos automáticos, emociones heredadas o estímulos externos. Caminan en la vida como barcos a la deriva, creyendo que tienen control del timón, cuando en realidad las corrientes invisibles de la sugestión colectiva dirigen sus pensamientos hacia donde no desean ir. Esclavos de ideas que no eligieron, repiten patrones que no comprenden y cosechan frutos que no saben que sembraron. Pero existe un punto de ruptura. Un punto donde la conciencia se levanta y declara, desde ahora, yo pienso lo que quiero pensar. Este es el nacimiento del pensamiento voluntario. Pensar voluntariamente no es simplemente elegir un pensamiento bonito. Es un acto de supremacía interior. Es declarar que ninguna idea entrará en la mente sin ser examinada, aceptada y direccionada. Es elegir el contenido, el tono, el ritmo y la intención de cada pensamiento, como un escultor que no deja que su obra tome forma al azar. Es tomar el martillo y el cincel del poder interior y modelar la realidad desde su causa. Este dominio no se logra por deseo, ni por intuición, ni por conocimiento teórico. Se logra por disciplina mental constante. Así como el cuerpo obedece al músculo entrenado, la mente responde al pensamiento que ha sido domesticado. No por violencia, sino por firmeza. No por represión, sino por reeducación. El pensamiento voluntario se convierte en fuerza real cuando el individuo aprende a sostener una idea sin dejar que las olas de la distracción la desintegren. Este acto es más poderoso que cualquier acción exterior. Un pensamiento sostenido con voluntad firme tiene más poder creativo que 1000 acciones sin conciencia. Porque la acción nace del pensamiento, y si el pensamiento es débil, toda acción será ineficaz. El dominio del pensamiento voluntario exige 3 elementos esenciales: atención dirigida, emoción alineada y repetición constante. La atención dirige la energía. La emoción carga al pensamiento con vibración viva. Y la repetición graba el patrón en la estructura profunda de la mente, haciendo que el pensamiento deje de ser un esfuerzo y se convierta en naturaleza. Es aquí donde muchos fracasan, desean pensar de forma positiva, firme, creativa, pero lo hacen una vez, 2 veces, y luego se rinden. La mente no responde a impulsos ocasionales. Responde al mandato constante. Así como el hierro se dobla al calor mantenido, no al calor intermitente, así la mente se moldea bajo la voluntad que no titubea. Cuando el pensamiento es voluntario, comienza a responder a la intención, no al hábito. Y eso cambia todo. Porque el hábito es la repetición inconsciente del pasado, mientras que la intención es la proyección consciente del futuro. Quien piensa por hábito, repite lo viejo. Quien piensa por voluntad, crea lo nuevo. La voluntad es el eje del pensamiento dominado. No se trata de forzar ideas con rigidez mental, sino de ejercer autoridad sobre el contenido y la dirección del pensamiento. Así como el arquero tensa la cuerda y apunta con claridad, el pensador voluntario alinea su pensamiento, lo proyecta hacia un blanco definido. No lanza flechas al aire, no se dispersa, no permite que los ruidos del mundo desvíen su propósito. Él piensa como un acto sagrado. Y ese pensamiento voluntario, cuando se vuelve firme, estable, sostenido, comienza a generar efectos tangibles.
Primero en el campo interno, se disuelven dudas, se disipan ansiedades, se aclara la visión, se fortalece el carácter. Después en el campo externo, cambian las circunstancias, aparecen nuevas oportunidades, se sincronizan los hechos. No por suerte, sino por congruencia vibratoria entre el pensamiento sostenido y la realidad percibida. El mundo responde a lo que sostienes, no a lo que deseas en un instante. Por eso el dominio del pensamiento voluntario no es solo una habilidad, es una corona. Una vez que la mente obedece a la voluntad, ya no hay enemigos invisibles. Ya no hay caos sin causa. Ya no hay destino incierto. El pensador ha recuperado su trono. Se ha convertido en rey del reino invisible, donde todo se origina. Y desde allí gobierna con pensamientos que ya no son pasajeros, sino decretos. Pensar se ha vuelto mandar. Imaginar se ha vuelto construir. Sentir se ha vuelto magnetizar. Así se forja el nuevo ser. Uno que no es esclavo de pensamientos errantes, sino artesano consciente de cada idea que modela su existencia. Porque en el dominio del pensamiento voluntario, el alma deja de ser viento y se convierte en fuego. Capítulo 4. El arte de pensar sin pensar, silencio, vacío y control interno. Llega un momento en el entrenamiento del pensador en que el poder ya no se halla en la acción mental constante, sino en el dominio de la pausa consciente, en la capacidad de no pensar, en la maestría de habitar el silencio interior sin ser tragado por el ruido del mundo. Este estado no es pasividad, ni evasión, ni ausencia de pensamiento, es presencia absoluta en el núcleo de la mente, donde la voluntad deja de empujar ideas y comienza a gobernar desde la quietud. Pensar sin pensar es el arte más sutil y profundo que puede alcanzar el alma que se ha elevado por encima del caos intelectual. Es el estado en que la mente ya no necesita estar ocupada para ser poderosa, en que el flujo constante de imágenes mentales cede paso a una conciencia vacía, plena, cargada de intención pura, sin forma. Allí donde el ruido cesa, comienza la verdadera creación. El pensador común teme al vacío. Cree que si deja de pensar, dejará de existir. Su mente es como un motor encendido que no sabe detenerse. Pero ese movimiento incesante no es vida, es compulsión. El silencio, en cambio, no es vacío muerto, sino espacio fértil. Es el campo virgen donde se siembran las ideas más puras. Solo cuando la mente está en reposo, sin interferencias, sin ruido, sin pensamiento errático, se vuelve receptáculo del pensamiento superior, aquel que no proviene del ego, sino del espíritu. El arte de no pensar, de entrar al silencio verdadero, no se alcanza huyendo del pensamiento, sino atravesándolo. Observando su danza sin dejarse arrastrar. Reconociendo que el pensamiento ocurre, pero que uno no es el pensamiento. Uno es el testigo. Uno es el punto inmóvil desde donde todo pensamiento es contemplado. Entrar en este silencio no es una técnica, es una conquista. Una victoria sobre la identificación con el flujo mental. Cuando se alcanza, no hay lucha, no hay necesidad de afirmaciones, no hay deseo de imponer ideas. Solo hay claridad. Una claridad inmensa, desnuda, luminosa. Y desde esa claridad surge un nuevo tipo de pensamiento, no uno construido, sino uno recibido. No uno formulado por el intelecto, sino uno que emana del espíritu como un rayo directo. En ese estado, el pensamiento deja de ser una acción forzada. Se convierte en un acto espontáneo de inteligencia profunda. No hay duda, porque el pensamiento que emerge del silencio no vacila. No hay error, porque proviene del nivel más alto del ser. No hay contradicción, porque no viene del deseo personal, sino del alineamiento con la ley. El pensamiento más poderoso no es el que se repite 1000 veces, sino el que brota desde el centro del silencio cargado de pureza absoluta. Una sola idea nacida desde ese punto tiene más fuerza que 100 afirmaciones gritadas desde la superficie del yo. Porque el silencio no es ausencia de poder, es concentración absoluta de poder sin dispersión. Cuando el pensador aprende a permanecer en este estado, comienza a ejercer un control interno que no se nota en la superficie, pero que moldea la realidad de forma invisible. Ya no reacciona,
ya no responde con impulso, ya no necesita defender ideas. Desde el silencio, observa. Desde el vacío, elige. Desde la calma, transforma. Este dominio interno no es rigidez, no es tensión. Es presencia tranquila, alerta sin esfuerzo, equilibrio sin lucha. El pensador que lo alcanza puede detener el pensamiento sin represión. Puede sostener el vacío sin angustia. Puede mirar el movimiento mental como se mira un río desde la orilla, sin necesidad de entrar a nadar en cada corriente. Y lo más importante, desde ese silencio voluntario, puede emitir una sola idea con tal fuerza, pureza y dirección, que su impacto en el mundo es inevitable. No se trata de cantidad, sino de cualidad. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor. Y lo mejor surge del silencio. Porque allí, en ese espacio sin palabras, sin imágenes, sin forma, es donde habita el pensador verdadero. El yo real. El origen. El que no piensa, pero desde el cual todo pensamiento nace. Pensar sin pensar es regresar a ese origen. Es dominar la mente sin necesidad de moverla. Es gobernar desde el centro inmóvil. Es, en su más alta expresión, crear desde el espíritu en su estado más puro. Quien ha aprendido esto, ha tocado el corazón del arte mental. Y desde ahí, puede pensar con poder. O no pensar, con aún más poder. Capítulo 5. La construcción de imágenes mentales como realidades latentes. Toda realidad visible es la sombra proyectada de una imagen mental. Nada de lo que el hombre toca, habita, siente o vive ha surgido sin antes haber sido concebido en los planos invisibles del pensamiento. La imagen precede a la forma como la semilla precede al árbol, como el plano arquitectónico precede al edificio. Entender esto es comprender que la imaginación no es un juego infantil, sino el instrumento divino por el cual el hombre da forma a lo invisible antes de que se manifieste en lo tangible. Cada imagen mental es una forma sutil, una estructura de energía vibratoria que flota en la matriz invisible de la sustancia mental universal. Estas imágenes, aunque intangibles al ojo físico, poseen densidad vibratoria, geometría oculta, dirección energética. No son ilusiones, son realidades latentes, aún no cristalizadas, pero ya existentes en un nivel más sutil de la creación. El pensamiento se vuelve creador cuando deja de ser abstracto y comienza a tomar forma clara, definida, sostenida. Esto ocurre cuando el pensador, en uso consciente de su voluntad e imaginación, construye imágenes internas con precisión y propósito. No basta con pensar en deseos vagos ni en anhelos difusos. El universo no responde a la intención sin forma, sino a la forma sostenida con intención. Una imagen mental construida correctamente debe ser vívida, específica, cargada de emoción alineada, sostenida con atención dirigida y proyectada con fe inquebrantable. Cuanto más clara y estable sea la imagen, más fuerza atraerá desde la sustancia mental universal para manifestarse. Porque la energía sigue a la forma, y la forma se alinea con la atención. Así como el escultor ve en el mármol lo que aún no existe, así el pensador debe ver con los ojos internos aquello que aún no ha llegado al plano físico. Pero aquí yace el verdadero secreto: la imagen mental no es una fantasía. Es una orden. El universo, como campo de energía maleable, responde a esa orden si se la emite con convicción y pureza. No responde a la duda, ni a la indecisión, ni al pensamiento intermitente. Responde al pensamiento visual sostenido, aquel que vibra con firmeza y se repite con reverencia silenciosa hasta volverse parte del campo magnético del pensador. Por eso, construir imágenes mentales es un arte mayor. No basta imaginar un deseo pasajero, hay que modelar, esculpir, dar volumen, color, textura y emoción a esa imagen. El pensador se convierte entonces en un artista de lo invisible, en un creador que moldea mundos antes de que nazcan. Y cuanto más viva sea la imagen en su mente, más inevitable será su materialización en el plano físico. Los antiguos sabían esto. Los magos, los místicos, los yogis, los sabios del silencio, todos comprendían que el verdadero acto mágico no ocurre con símbolos externos, sino con la imagen sostenida en la mente del iniciado.
esa imagen no era una ilusión, sino un embrión vibratorio. Y como todo embrión, necesitaba calor, protección, silencio y tiempo. El error de la mayoría consiste en formar imágenes y luego abandonarlas al primer signo de duda. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada día para ver si germina. Una imagen mental abandonada antes de su madurez se disuelve. Una imagen mental contradicha por pensamientos opuestos se fragmenta. Pero una imagen sostenida, protegida, alimentada con pensamiento voluntario y emoción afín, esa imagen se convierte en destino. Aquí no hay superstición. Aquí no hay si funciona. Aquí hay ley. Y la ley mental es clara: aquello que se sostiene con forma y fe en la mente, termina por encarnarse en la experiencia. No por azar, sino por resonancia. No por magia, sino por estructura vibratoria. Así, el pensador se convierte en un constructor silencioso de mundos. Mientras los demás se debaten en la superficie de los hechos, él trabaja en el taller interno donde los hechos se originan. No discute con la realidad, la moldea desde su causa. No pelea con las circunstancias, las reemplaza con nuevas imágenes. No busca afuera lo que aún no aparece, lo crea dentro hasta que aparece. La imagen mental es su herramienta. Su pincel. Su cincel. Su poder. Cada día, cada hora, cada momento, está edificando o destruyendo imágenes en su templo interior. Por eso no descuida sus pensamientos. No tolera ideas sin forma. No se permite imaginar lo que no desea. Porque sabe que todo lo que imagina con claridad termina por tomar cuerpo. Y el mundo externo es solo el espejo lento de su mente creativa. En este nivel, la imaginación ya no es fantasía, sino función divina. El pensador ha comprendido que ver con los ojos del alma es el primer paso para que la realidad externa obedezca. Y por eso, cada imagen que forma es sagrada. Porque sabe que no está soñando. Está creando. Capítulo 6. El pensamiento concentrado como rayo creador. La mente dispersa es como la luz difusa de una lámpara encendida en medio de la niebla: ilumina poco, calienta nada, y disipa su poder en todas direcciones sin alcanzar profundidad. En cambio, la mente concentrada es como el rayo láser, un solo haz de energía, alineado, firme, sostenido, capaz de atravesar la materia más densa y producir efectos visibles donde antes no había nada. Así opera el pensamiento concentrado, como un rayo creador, dirigido desde la voluntad y sostenido por la visión interna, que penetra el tejido invisible de la realidad y lo transforma. La concentración es el acto sagrado de reunir todas las fuerzas mentales en un solo punto. No es tensión ni rigidez, sino alineación vibratoria absoluta. El pensamiento concentrado no se dispersa, no se contradice, no se debilita, es dirección pura, voluntad condensada, intención sin distracciones. Es la mente dejando de vagar para volverse instrumento exacto de creación. Pocos comprenden el verdadero poder de este estado. Creen que concentrarse es solo fijar la atención. Pero no se trata solo de mirar, sino de fundirse con lo observado, de cargarlo con presencia total, de proyectar sobre ello la energía mental como una corriente ininterrumpida de vibración. La verdadera concentración no es esfuerzo, es intensidad. Cuando el pensador alcanza este estado, la idea que sostiene en su mente adquiere cuerpo energético, densidad vibratoria, forma estructural. Ya no es solo pensamiento, es embrión de realidad. Cada segundo en que se sostiene esa imagen, esa afirmación, esa intención, el campo mental se carga, se magnetiza, se fortalece. Y al cabo de cierto tiempo, que no se mide en minutos, sino en intensidad vibratoria, la realidad externa comienza a ajustarse, a corresponder, a responder. La diferencia entre un pensamiento vago y un pensamiento concentrado es la misma que existe entre una chispa y un relámpago. Ambos son fuego, pero solo uno puede encender la noche. Así, mientras muchos lanzan pensamientos como piedras al agua, esperando que algo cambie, el pensador entrenado dirige su mente como un rayo, sabiendo que donde apunta su pensamiento, allí nace la transformación. La clave está en la exclusión.
La concentración verdadera no consiste en hacer que la mente piense más, sino en impedir que piense en otra cosa. Es la exclusión radical de todo lo que no sea el objetivo mental elegido. No hay espacio para la duda, ni para la imagen contraria, ni para el temor oculto. Solo hay una dirección, un foco, una certeza. Esa es la disciplina del rayo. No es cantidad, es pureza. Los antiguos sabían que la mente, cuando se concentra, actúa como una lente, capta la luz dispersa y la reúne en un solo punto, generando fuego. Así también, el pensador concentrado genera calor vibratorio, calor mental, capaz de moldear la materia sutil y provocar reacciones en los planos invisibles. Este fuego mental es invisible para los sentidos físicos, pero tangible en sus resultados. Es el poder que hizo posible las pirámides, los descubrimientos, los milagros, las manifestaciones imposibles. No por accidente, sino por ley. El pensamiento concentrado no pide. No suplica. No intenta. Declara. Establece. Cree. Y lo hace en silencio, sin necesidad de palabras, porque la energía mental es más potente que cualquier lenguaje hablado. Una imagen concentrada, sostenida en la mente durante unos minutos con plena atención, intención y fe, tiene más poder creador que 1000 frases dichas mecánicamente a lo largo del día. Porque el universo no responde al número de veces, sino al nivel de intensidad vibratoria con que algo es pensado. Por eso, el pensador que conoce este secreto no se dispersa. Antes de pensar, se alinea. Antes de imaginar, se vacía. Antes de proyectar, se centra. Y cuando emite su pensamiento, lo hace como quien lanza un rayo desde la altura, sin temor, sin duda, sin retroceso. Ese pensamiento, dirigido con precisión, comienza a organizar las corrientes sutiles del universo. Atrae elementos afines, disuelve los obstáculos vibratorios, moviliza circunstancias y abre caminos donde antes había vacío. No porque se imponga a la realidad, sino porque se convierte en la realidad misma. Así, el pensamiento concentrado deja de ser deseo y se transforma en decreto. Deja de ser anhelo y se vuelve realidad en gestación. El pensador, al dominar este arte, deja de esperar y comienza a crear. Ya no se pregunta cuándo. Sabe que es cuestión de intensidad, no de tiempo. Porque todo lo que se piensa con poder sostenido, con imagen clara y voluntad dirigida, es ya una realidad en camino. Y ese camino lo ha abierto un solo acto. Pensar como un rayo. Pensar como un creador. Pensar como quien no necesita permiso. Porque el permiso ya fue otorgado por la ley. Capítulo 7. La vibración del pensamiento dirigido y su poder de atracción. Todo en el universo vibra. Nada está en reposo absoluto. Ni la piedra más densa ni el pensamiento más sutil escapan al principio fundamental del movimiento. Esta verdad, sostenida desde los antiguos sabios herméticos hasta los físicos modernos, es el cimiento sobre el cual se edifica el arte mental superior. Porque si todo vibra, entonces todo puede ser influido, atraído o repelido por otra vibración. Y el pensamiento, siendo energía en movimiento, es una vibración pura capaz de alterar la estructura misma de la experiencia. No todos los pensamientos vibran igual. No todos emiten la misma frecuencia. Un pensamiento disperso, contradictorio o mecánico apenas emite una vibración débil, fragmentada, sin dirección. Pero un pensamiento dirigido, cargado de intención, sostenido por la voluntad y respaldado por una emoción coherente, emite una vibración intensa, nítida, penetrante. Esa vibración no se queda en la mente. Se proyecta hacia el campo universal, atraviesa los planos sutiles y comienza a atraer hacia sí toda sustancia, circunstancia y fuerza que resuene con ella. Esto no es metáfora, ni magia poética. Es ley. La misma ley que hace que los cuerpos celestes se atraigan, que el imán convoque al hierro, que los sonidos generen formas en la arena, que los pensamientos invisibles produzcan reacciones tangibles. Todo pensamiento dirigido genera un campo magnético. Y ese campo opera,
silenciosa pero implacablemente, sobre la materia de la realidad. La vibración del pensamiento no depende solamente del contenido mental, sino de su coherencia interna. El pensamiento que se contradice a sí mismo, que afirma algo y luego lo niega, pierde fuerza. El pensamiento que se mantiene firme, claro, constante y emocionalmente alineado, incrementa su poder vibratorio. Este es el verdadero arte del pensador creador, emitir vibraciones mentales limpias, deliberadas y sostenidas. Cuando la vibración mental es alta, precisa y enfocada, comienza a actuar como un centro de atracción. Las cosas no se fuerzan, llegan. Las personas no se buscan, aparecen. Las oportunidades no se inventan, se revelan. El entorno responde porque ha sido convocado desde un plano más profundo que el de la acción, el plano de la frecuencia. El universo no responde al esfuerzo mecánico, sino a la resonancia. La ley de atracción no es una fórmula de deseo, sino un fenómeno de correspondencia vibratoria. Atraes lo que eres en frecuencia, no lo que pides con ansiedad. Atraes lo que sostienes en vibración, no lo que mendigas desde la carencia. Por eso, el pensador consciente no se dedica simplemente a imaginar resultados, sino a emitir una vibración mental que los contenga. No se limita a visualizar lo deseado, sino a convertirse internamente en aquello que desea atraer. Porque el pensamiento dirigido no solo apunta hacia afuera, transforma hacia adentro. La mente, en este nivel, actúa como un instrumento musical afinado. Cada pensamiento dirigido es una nota. Cada emoción alineada, una armonía. Cada repetición consciente, una partitura. Y cuando la melodía es clara y sostenida, la sinfonía de la realidad se organiza a su alrededor. El pensamiento que vibra con miedo atraerá temores cumplidos. El pensamiento que vibra con certeza atraerá hechos alineados con esa certeza. El pensamiento que vibra con escasez llamará más carencia. El pensamiento que vibra con abundancia abrirá canales invisibles hacia lo inesperado. Pero no basta con pensar una vez. La vibración se fortalece con la repetición disciplinada. Así como el agua ahorrada la roca por insistencia, así la mente transforma la realidad por constancia vibratoria. No se trata de intensidad momentánea, sino de perseverancia en la frecuencia elegida. Quien piensa con dirección un solo día y duda el resto de la semana, fragmenta su campo. Quien sostiene la vibración correcta aún en medio de la incertidumbre, mantiene la autoridad sobre su creación. Este es el núcleo del poder de atracción. Emitir una vibración clara, constante, dirigida y emocionalmente viva. Convertirse en antena consciente. Ser no solo el emisor, sino también el receptor de aquello que se proyecta. El pensador que comprende esto deja de correr tras lo que quiere. Sabe que el deseo no se persigue, se emite. Y que todo lo que corresponde, responde. Porque la mente, en su estado más puro, no es solo instrumento de pensamiento. Es fuente de vibración. Y en un universo vibrante, todo gira en torno a esa frecuencia interior que cada uno elige sostener. A partir de aquí, el poder del pensamiento ya no es una teoría. Es una práctica vibratoria diaria. Una emisión silenciosa pero constante. Un llamado invisible que modela lo visible. Y cada pensamiento dirigido se convierte, sin excepción, en un acto creador resonando a través del tiempo y el espacio. Capítulo 8. Cómo el pensamiento moldea la substancia invisible. La mente humana, cuando es comprendida en su verdadera naturaleza, deja de ser un simple mecanismo psicológico y se revela como un instrumento de creación universal. Pensar no es solo producir ideas, es moldear la sustancia invisible que constituye el trasfondo del universo. Aquello que los antiguos llamaron éter, akasa, sustancia primaria o matriz del mundo, es el campo sobre el cual el pensamiento actúa como cincel invisible y firme. Toda forma comienza en lo informe. Toda figura visible es el resultado final de un patrón vibratorio sostenido en lo oculto. Lo que llamamos realidad es simplemente la coagulación de una estructura mental previa. Lo físico es el reflejo congelado de una imagen vibratoria más sutil.
Y esa imagen fue moldeada, dirigida, sostenida y emitida por algún tipo de mente consciente o inconsciente. El pensamiento es, entonces, el arquitecto del mundo. Esa sustancia invisible de la cual surgen todas las cosas no tiene forma por sí misma. Es como arcilla sin molde, como agua sin cauce, como luz sin dirección. Pero responde de manera inmediata a la impresión mental. Es plástica ante la voluntad. Y aquí yace el misterio mayor, el pensamiento, cuando es proyectado con intensidad, concentración y claridad, marca esa sustancia con una huella vibratoria que luego se reproduce como experiencia. No se trata de una analogía poética, sino de una ley fundamental. El pensamiento moldea. El pensamiento imprime. El pensamiento ordena. Y esa orden no se pierde. Queda inscrita en la sustancia invisible, que comienza a reorganizarse hasta manifestar en el plano externo la figura que se ha sostenido internamente. El pensador que ignora esto, vive entre formas que no reconoce como suyas. Se ve rodeado de circunstancias y sucesos que cree ajenos, sin comprender que todos son el fruto, directo o derivado, de pensamientos que alguna vez permitió, toleró o mantuvo. La sustancia universal no juzga. No distingue entre lo deseado y lo temido. Solo responde a la vibración predominante. El pensador que ha despertado, sin embargo, ya no deja que su mente imprima al azar. Ha comprendido que su pensamiento es la herramienta que modela el barro del universo. Y por eso cuida cada idea como quien cuida una palabra sagrada. Porque cada imagen mental, cada afirmación sostenida, cada emoción repetida, se convierte en molde activo sobre esa sustancia vibrante que da origen a todas las cosas. El proceso es sencillo en su mecanismo, aunque profundo en su consecuencia. Primero, el pensador forma una imagen clara. Segundo, la sostiene con atención y voluntad. Tercero, la carga con emoción viva y coherente. Y finalmente, la libera al campo universal como una semilla vibratoria que comienza a atraer a su alrededor las partículas, necesarias para cristalizarse en forma. Nada ocurre sin esta secuencia. Y si algo ocurre, es porque alguien, en algún lugar, la generó mentalmente. Porque no hay accidente en el universo. Solo hay vibración, correspondencia, resonancia y materialización. Esto implica una responsabilidad enorme, pero también un poder inmenso. El pensador que comprende que todo lo que existe primero fue pensado, asume el rol de creador consciente. No espera que la vida le otorgue. No aguarda signos externos para comenzar a actuar. Comienza a moldear desde adentro. Y sabe que todo lo demás es consecuencia. La substancia invisible es infinita, inagotable, obediente. No está limitada por el espacio, el tiempo, la edad o la condición. Lo único que necesita para volverse forma es dirección mental. Y esa dirección la entrega al pensamiento disciplinado, gobernado por la voluntad y alineado con una emoción vibratoria. Por eso, no hay nada más sagrado que lo que se piensa en silencio. Porque ese pensamiento ya está dando forma a lo que será. El mañana nace en el molde mental del hoy. Y lo que no se moldea con poder desde adentro, aparece deformado por influencias ajenas. Quien domina su pensamiento, domina la substancia misma de la creación. Y ya no es esclavo de las formas, se convierte en el formador. Así es como los grandes sabios, los antiguos iniciados, los magos silenciosos de la historia, moldearon imperios, destinos y prodigios sin levantar una piedra ni pronunciar una palabra. Pensaban con poder. Moldeaban con visión. Y la substancia obedecía. Tú también posees ese poder. No te fue negado. Está en tu mente. Y cuando la uses con propósito, la sustancia invisible responderá. Como siempre lo ha hecho con los que saben mandar sin hablar. Capítulo 9. Los estados mentales como causas de realidad. La mayoría de los hombres se esfuerzan por cambiar sus circunstancias sin tocar jamás el estado mental que las ha producido. Se agitan en la superficie, modifican condiciones externas, cambian de lugar, de ocupación, de relaciones,
Y sin embargo, al poco tiempo, vuelven a encontrarse dentro del mismo círculo de frustración, carencia o conflicto. ¿Por qué? Porque nada cambia verdaderamente en el plano visible si no se transforma primero el estado vibratorio de la conciencia que lo genera. El universo no responde a deseos pasajeros ni a pensamientos ocasionales. Responde a estados mentales dominantes, sostenidos como atmósferas internas, como hábitos de vibración, como campos electromagnéticos que emanan continuamente desde el centro del ser. Estos estados son más profundos que los pensamientos sueltos. Son la tonalidad emocional y mental que el individuo mantiene como norma interior. Son la causa continua de lo que aparece una y otra vez en su vida, como un eco fiel de su contenido energético más persistente. Un estado mental es como una nota constante que vibra dentro del alma. Algunos vibran en temor, otros en escasez, otros en expectativa, otros en gratitud, otros en poder. Y el universo, siendo ley en acción, responde con precisión a esa vibración general, no a las excepciones mentales que se introducen sin fuerza. Es por esto que muchas afirmaciones no producen resultados. Se repiten frases de abundancia, pero el estado interno sigue siendo de carencia. Se visualiza éxito, pero se vibra en duda. Se desea amor, pero se vive en rechazo. El universo no es engañado por palabras. Solo responde a la verdad vibratoria sostenida. Cambiar los estados mentales es cambiar el cauce por donde fluye la energía. No se trata de forzar la mente, sino de transformar su tono vibratorio, su clima interior, su atmósfera sostenida. Y esto solo se logra mediante atención constante, observación de los pensamientos automáticos, reeducación emocional y decisión firme de habitar conscientemente el estado que se desea convertir en realidad. No se trata de negar lo que se siente, sino de elevar la vibración hasta que los sentidos se transforme. El estado mental no se cambia luchando con él, sino reemplazándolo por uno superior y manteniéndolo con constancia. Así como la oscuridad no se combate, sino que se disipa encendiendo la luz, así también los estados negativos no se anulan por fuerza, sino que se disuelven por sustitución vibratoria. Cuando un individuo se instala interiormente en un estado de serenidad, poder, gratitud o certeza, ese estado comienza a generar un campo vibratorio que afecta no solo su cuerpo y sus pensamientos, sino también su entorno y las personas que lo rodean. Todo comienza a responder a esa nueva frecuencia. Lo semejante se atrae, lo disonante se aleja, lo adecuado se presenta. Porque el estado mental actúa como una órbita invisible que organiza las experiencias. Esta es la gran verdad que los sabios de todas las épocas han proclamado con distintas palabras: el reino de los cielos está dentro de ti. Es decir, tu estado interior es el generador de tu mundo exterior. Y si deseas cambiar tu mundo, no busques primero en las condiciones externas, sino en la calidad del estado que estás manteniendo dentro de ti. Cada estado mental es una causa. Cada causa tiene su efecto. Y ningún efecto puede ser diferente de la causa que lo origina. El pensador que ha comprendido esto ya no mendiga cambios. Los provoca desde dentro. Ya no se lamenta por lo que sucede, porque sabe que es reflejo. Ya no se desespera por los resultados, porque trabaja en la raíz. El estado que sostiene con su mente, su emoción, su cuerpo, su palabra, su silencio. El estado mental se vuelve entonces el lugar desde el cual se vive. Y vivir desde un estado elevado, firme y congruente, es crear desde la altura. No como reacción, sino como causa. Así, el verdadero arte del pensamiento no se limita a pensar con claridad o visualizar con detalle. Va más allá, consiste en habitar el estado que corresponde a la realidad que se desea experimentar. Y permanecer en él, con fidelidad vibratoria, hasta que el mundo refleje lo que se ha sembrado en lo invisible. Porque el universo siempre obedece a aquel que no solo piensa, sino que es su pensamiento. Capítulo 10. La ley mental como mecanismo de manifestación. La mente no es una fuerza caótica, ni un fenómeno misterioso que obedece al azar o al capricho. La mente, como todo en el universo, opera bajo leyes exactas, constantes, impersonales e infalibles.
Comprender estas leyes es comprender el mecanismo por el cual lo invisible se convierte en visible, lo sutil en concreto, lo pensado en vivido. Y entre todas estas leyes, hay una que gobierna con majestad el proceso de creación consciente, la ley mental. Esta ley establece que todo aquello que se sostiene con claridad en la mente, impregnado de emoción y respaldado por una creencia firme, tiende a manifestarse en el plano de la experiencia. No porque lo deseemos. No porque lo merezcamos. No porque alguien superior lo conceda. Sino porque esa es la naturaleza del pensamiento vibrante en acción. Porque eso es lo que la mente hace cuando funciona en armonía con su diseño universal, manifestar. La ley mental no distingue entre bueno o malo, justo o injusto, deseado o indeseado. Simplemente actúa según la vibración predominante sostenida por el pensador. Es una ley exacta, como la gravedad o el magnetismo. No se altera por emociones ni ruegos. Es un mecanismo. Y quien lo entiende, deja de sufrir por ignorancia y comienza a crear con precisión. El proceso de manifestación sigue una secuencia que, aunque invisible, es tan ordenada como cualquier proceso químico o físico. Primero, el pensamiento genera una forma vibratoria. Luego, esa forma se sostiene mediante la atención y se fortalece con la emoción. Después, la imagen mental se convierte en una estructura energética dentro del campo invisible. Finalmente, esa estructura atrae, organiza, moldea y manifiesta circunstancias externas que corresponden a su frecuencia. Nada escapa a esta ley. Toda experiencia vivida es el producto, directo o indirecto, de un patrón mental sostenido, de una secuencia interna que, consciente o inconscientemente, se proyectó hacia la sustancia universal y fue respondida con fidelidad matemática. Por eso no basta con pensar esporádicamente en lo que se desea. No basta con repetir afirmaciones si el fondo emocional vibra en contradicción. No basta con visualizar un resultado si se duda de su posibilidad. La ley mental requiere coherencia vibratoria. El pensamiento debe ser claro. La emoción, afín. La creencia, firme. Y la persistencia, constante. Solo entonces el mecanismo se activa sin fricción y la realidad se alinea con lo que ha sido emitido. El pensador que comprende esto se convierte en ingeniero espiritual. No lanza ideas al aire esperando milagros, sino que diseña mentalmente la estructura de su experiencia. Elige sus pensamientos con la misma precisión con que un arquitecto elige materiales. Sabe que cada imagen sostenida es un ladrillo. Cada emoción, un cimiento. Cada palabra, un plano. Cada creencia, una columna. Y así construye, desde el silencio, aquello que los demás solo esperan o temen. Pero hay un aspecto más profundo aún. La ley mental responde más rápidamente cuando el pensamiento no está dividido. Cuando no hay conflicto entre el deseo y la creencia. Cuando no hay lucha entre la imagen mental y la emoción subconsciente. Cuando el pensador es uno, unificado, firme, sereno. En ese estado, el pensamiento no encuentra resistencia. Y la manifestación ocurre con naturalidad, sin esfuerzo aparente. Esto no significa que la manifestación sea siempre instantánea. El tiempo es un factor en el plano material. Pero lo que sí es inmediato es el proceso interno de creación. En el momento en que se ha formado una estructura mental completa, imagen, emoción, creencia y voluntad, el resultado ya está gestándose en lo invisible. Y, si no se interrumpe el proceso con duda, miedo o contradicción, la manifestación es inevitable. Así opera la ley mental. Sin favoritismos. Sin excepción. Sin error. Y el pensador que alinea su mente con esta ley ya no vive por reacción, sino por elección. Ya no depende de condiciones externas, porque sabe que las condiciones no son causas, sino efectos. Ya no espera cambios desde fuera, porque ha tomado posesión de la causa original, su mente. Quien domina esta ley se convierte en causa consciente. Y desde ese punto, comienza la verdadera libertad. No la libertad ilusoria del deseo cumplido,
sino la libertad real de saber que la realidad no ocurre, se crea. Y que el creador es siempre el pensamiento en acción, operando según la ley. Capítulo 11. La voluntad y la imaginación, el doble motor de la creación. En la vasta maquinaria invisible que sostiene la creación de todas las cosas, existen dos fuerzas internas que actúan como los grandes motores del pensamiento creador: la voluntad y la imaginación. Por separado, son poderosas, pero cuando operan unidas, armónicas, alineadas en propósito, se convierten en la fuerza más irresistible que el ser humano puede manejar conscientemente. A través de ellas, la mente no solo piensa, hace. La voluntad es la fuerza centrípeta de la mente. Su naturaleza es firme, sostenida, concentrada. Es el eje, la dirección, la columna vertebral del pensamiento. La imaginación, por su parte, es la fuerza centrífuga, creativa, plástica, visual, libre. Es la forma, la imagen, el contenido vibratorio. Cuando estas dos trabajan en armonía, el pensamiento deja de ser una nube y se convierte en un rayo. La voluntad dirige. La imaginación modela. La realidad obedece. Muchos fracasan en sus intentos de crear mentalmente porque cultivan solo una de estas fuerzas. Algunos tienen una imaginación desbordante, visualizan con detalle, sueñan con entusiasmo, construyen castillos internos con colores y movimiento. Pero les falta voluntad, y sus pensamientos se deshacen como humo al soplo del primer viento exterior. Otros tienen una voluntad férrea, insisten, se disciplinan, repiten con determinación. Pero no tienen imagen clara, y su energía poderosa se proyecta sobre una forma incompleta, desdibujada, sin estructura. El pensamiento creador exige la unión de ambas potencias. La voluntad fija la atención, sostiene el impulso, mantiene la vibración. La imaginación da forma, color, vida y magnetismo a la idea. La voluntad es el piloto. La imaginación es la nave. Sin una, la otra se pierde. La imaginación sola puede ser caprichosa, dispersa, fantasiosa. Puede llevar al soñador a construir universos mentales sin anclaje, sin manifestación. La voluntad sola puede ser rígida, seca, vacía de inspiración. Puede volver al pensador un repetidor mecánico, sin conexión emocional ni fuerza visual. Pero cuando se conjugan, nace el poder verdadero. El que crea formas internas y las sostiene con intensidad hasta que la realidad las refleja sin posibilidad de error. No basta imaginar lo que se desea. Hay que dirigir la mente hacia ello con firmeza. No basta tener voluntad de cambio. Hay que visualizar ese cambio con todos los sentidos del alma. Lo que se imagina debe sentirse real. Lo que se desea debe sostenerse sin distracción. Y cuando ambos motores giran en sincronía, el pensamiento se vuelve causa activa. La voluntad debe aprender a no luchar, sino a sostener. No se trata de forzar la mente, sino de gobernarla con presencia. La imaginación debe aprender a no divagar, sino a construir con precisión. No se trata de soñar, sino de formar imágenes tan vívidas que vibren como si ya existieran. Cuando uno piensa con voluntad e imagina con fe, la mente emite una corriente unificada, una vibración que graba en la sustancia universal la estructura misma de aquello que se desea experimentar. Todo lo grande que ha sido creado, sea una obra, un descubrimiento, una transformación personal o un prodigio espiritual, ha nacido de esta unión. Quien comprendió esto en los antiguos templos fue llamado mago. Quien lo dominó en el silencio del alma fue llamado maestro. El mago del pensamiento no es aquel que hace milagros, es aquel que dirige con voluntad y moldea con imaginación, hasta que el universo responde. Esta es la verdadera alquimia interna. Tomar una idea y sostenerla. Formar una imagen y creer en ella. Cargarla con voluntad, impregnarla con emoción. Alimentar su existencia en el plano invisible hasta que descienda al plano visible como experiencia concreta. Nada se resiste a esta combinación. Ni el tiempo, ni la materia, ni las circunstancias. Cuando la voluntad se convierte en el guardián del pensamiento,
y la imaginación se vuelve el artista que lo modela, el hombre se transforma en un creador consciente, en un constructor silencioso de mundos. Ya no espera. Ya no reacciona. Ya no duda. Solo proyecta. Y aquello que proyecta desde su centro interno se convierte, inevitablemente, en la forma externa de su vida. Porque donde la voluntad y la imaginación trabajan como uno, allí la ley mental se inclina. Y la realidad se doblega. Y el destino se revela como obra propia. Capítulo 12. El entorno como proyección del estado mental. El hombre común observa el mundo que lo rodea y cree que está separado de él. Ve los objetos, las personas, los eventos, las condiciones de su vida, y piensa que todos esos elementos externos son causas que moldean su estado interno. Se siente bien si las cosas van bien, se siente mal si las cosas van mal. Cree que el entorno dicta su estado mental. Pero esta es una ilusión. Una de las más profundas, una de las más persistentes. Porque la verdad, aunque invertida por la percepción común, es otra. El entorno no causa el estado mental, el entorno es su proyección. Cada rincón de la experiencia externa es un espejo del contenido interno. Cada circunstancia, cada relación, cada resultado, es la expresión organizada del estado vibratorio que la mente ha sostenido en su interior. El entorno no es algo que sucede al azar, sino algo que responde, que refleja, que corresponde. No es una fuerza impuesta desde fuera, sino una imagen holográfica de lo que se vibra desde dentro. Esto no significa que el entorno sea una copia exacta de los pensamientos superficiales. La mente es una estructura compleja, y su vibración dominante no se define por lo que se piensa de manera ocasional, sino por el tono emocional sostenido, por el diálogo interno repetido, por la idea persistente del yo que uno lleva en su centro. Esa frecuencia íntima, esa actitud vibratoria, es lo que da forma al entorno. Porque el mundo responde no a lo que se dice querer, sino a lo que se vibra como verdad. Una mente cargada de temor atraerá escenarios donde el temor se justifique. Una mente impregnada de carencia verá en el entorno múltiples pruebas de que nada es suficiente. Una mente dominada por la duda atraerá experiencias que perpetúen la incertidumbre. No porque la vida sea cruel, sino porque la vida es exacta. El entorno no es castigo ni recompensa. Es respuesta. Es la manifestación del estado mental que se ha convertido en norma interna. Cuando esto se comprende, cesa la queja. Porque ya no tiene sentido culpar al reflejo por la expresión del rostro. Ya no tiene sentido exigirle al espejo que muestre otra imagen si no se ha modificado lo que lo enfrenta. El pensador que ha despertado a esta verdad deja de observar su entorno como un dictado ajeno. Lo empieza a leer como un libro escrito por su mente. Cada capítulo, cada página, cada línea, contiene las huellas del contenido mental que ha sido proyectado. Y si hay algo que no le agrada, no lo combate, lo reemplaza desde la causa. No empuja lo externo, transforma lo interno. No reacciona a lo visible, corrige lo invisible. Este acto es el inicio de la soberanía. Porque cuando se asume que el entorno es moldeable desde el estado mental, ya no hay límites para la transformación. No se necesita cambiar el mundo, se necesita cambiar la conciencia que lo genera. Y al hacerlo, el mundo responde. Cambian las oportunidades. Cambian las personas. Cambia la calidad del tiempo. Cambia la luz de los lugares. Cambia el curso de los acontecimientos. No por azar. No por milagro. Por ley. Y sin embargo, el entorno tiene otra función más profunda, sirve de diagnóstico. Así como un médico escucha el cuerpo para saber qué ocurre en lo oculto, así el pensador escucha su entorno para conocer el estado en que ha vibrado. Si el entorno es caótico, disperso, limitado, no hay que luchar con él. Hay que revisar el interior. Porque el entorno es un mensajero, no un enemigo. Aquel que lo interpreta como reflejo, lo utiliza como vía. Aquel que lo interpreta como causa, se vuelve esclavo. Y así,
la gran inversión mental que ha dominado al mundo comienza a deshacerse, el entorno ya no manda. El entorno obedece. Ya no es el juez, sino el testigo. Ya no es el modelo, sino el moldeado. El verdadero creador vive en paz con esta verdad. No se inquieta si aún no ve lo que desea. Sabe que todo entorno es provisorio, que está cambiando siempre al ritmo de la vibración interna. Y por eso cuida su estado mental más que cualquier condición externa. Porque ha comprendido que su vida, tal como aparece, es un espejo. Y su mente, tal como vibra, es el rostro que ese espejo refleja. Ya no necesita pedirle al mundo que cambie. Cambia él. Y el mundo, como un espejo fiel, se transforma. Capítulo 13. El pensamiento como canal de la inteligencia universal. La mente humana, en su aspecto más elevado, no es una productora aislada de ideas, ni una burbuja cerrada dentro del cráneo de un individuo. La mente es un canal, un conducto, una antena viva que conecta el alma con la mente universal, esa inteligencia infinita que sostiene, dirige y permea toda forma de vida. No hay pensamiento verdadero que no provenga, en última instancia, de ese manantial inagotable de sabiduría eterna. Todo pensamiento que parece surgir desde uno mismo es, en verdad, una sintonización parcial o precisa con ese océano de conciencia del cual toda mente es una célula. No hay separación entre el individuo que piensa y la mente universal te inspira. El pensamiento es el puente. Es la cuerda vibratoria que une la chispa con el fuego, la gota con el mar, el hombre con el todo. Así como la radio no crea la música, sino que la sintoniza, la mente humana no inventa la inteligencia, la capta. Capta ideas, formas, visiones, intuiciones y verdades desde el plano superior de la realidad, donde todo ya es, donde todo ya existe, donde el tiempo no ha erosionado aún la perfección del arquetipo. Esta comprensión transforma el modo en que se piensa. El pensador ya no se esfuerza por producir desde el ego, ni por luchar con el intelecto para construir estructuras mentales a la fuerza. En su lugar, se alinea. Se aquieta. Se abre. Se convierte en receptor. Y desde ese estado de receptividad activa, comienza a recibir pensamientos que no llevan la huella de la tensión, sino la marca de la verdad. Son pensamientos vivos, vibrantes, penetrantes. No meras opiniones, sino intuiciones cargadas de orden universal. Este pensamiento inspirado no es propiedad del individuo. No nace de su pasado, ni de su cultura, ni de su experiencia. Nace de la conexión con el campo eterno de la inteligencia que lo abarca todo. El hombre no es la fuente, pero es el canal. Y como canal, puede volverse limpio o turbio, recto o desviado, afinado o confuso. Cuando la mente está nublada por el temor, la duda, el ruido y la dispersión, se convierte en una antena desconectada, que apenas logra captar fragmentos distorsionados de la realidad superior. Pero cuando la mente se purifica, cuando se silencia el ego, cuando se aquieta la emoción y se estabiliza la voluntad, la inteligencia superior fluye como un río sin obstáculos. Y lo que llega no es solo pensamiento útil, es verdad. En este estado, el pensador ya no opera desde su memoria ni desde su lógica, sino desde una inteligencia que lo trasciende. Es como si el universo pensara a través de él. Como si las ideas se manifestaran solas, con orden y belleza, sin necesidad de esfuerzo. Porque el esfuerzo pertenece al nivel inferior de la mente. La inspiración fluye desde arriba. Y esto no es privilegio de unos pocos. Todo hombre, toda mujer, posee la capacidad de convertirse en canal. No se requiere talento, ni intelecto brillante, ni formación académica. Solo se requiere alineación, humildad, apertura y dirección. Porque la inteligencia universal no busca mentes destacadas, busca mentes disponibles. Cuando el pensamiento se vuelve canal, ocurren transformaciones. Las decisiones se tornan claras. Las palabras adquieren poder. Las ideas surgen con precisión. Los caminos se iluminan desde dentro. Y todo lo que antes parecía complejo se simplifica.
Porque la mente universal no titubea, no duda, no repite, declara. Este pensamiento superior no es emocional ni errático. Es sereno, directo, penetrante. Llega como una revelación silenciosa. Como una certeza que no necesita ser demostrada. Como una brújula interior que apunta siempre al centro. Cuando el pensador reconoce esta verdad, deja de identificarse con su pequeño yo mental. Deja de presumir sus ideas como logros individuales. Sabe que todo lo que ha creado ha sido posible gracias a su conexión con lo eterno. Y en lugar de intentar pensar más, busca pensar mejor, desde la fuente, no desde el ruido. Y entonces, el pensamiento se convierte en oración activa. En creación pura. En canal sin interferencia. Ya no se busca inspiración. Se habita en ella. Ya no se pide sabiduría. Se piensa desde ella. Porque el hombre ha recordado que su mente no es un cuarto cerrado. Es una ventana abierta a la inteligencia que mueve el universo. Y cada vez que piensa desde esa conexión, el universo le responde con formas. Y las formas obedecen al canal que piensa en armonía con el todo. Capítulo 14. Cómo pensar con propósito, ritmo y dirección. Pensar, en su forma más elevada, no es el acto de llenar la mente con palabras, conceptos o imágenes sin control. Pensar, en su dimensión creadora, es dirigir conscientemente la corriente mental con un propósito definido, manteniendo un ritmo sostenido y guiando esa corriente hacia una dirección precisa. El pensamiento no debe ser un río salvaje que fluya donde lo arrastren las corrientes emocionales o los estímulos externos. Debe ser una corriente regulada, profunda, deliberada. El propósito es el eje central del pensamiento creador. Sin propósito, el pensamiento se debilita, se dispersa, se confunde. Una mente sin propósito es como una flecha sin blanco, como una brújula sin norte. La energía que no tiene a dónde ir se disipa. Por eso, el pensador consciente comienza por definir con claridad lo que quiere lograr con su pensamiento. No basta con desear algo mejor, ni con soñar vagas posibilidades. Se debe establecer un propósito específico, definido, afirmado con convicción. El pensamiento con propósito es el que sabe lo que quiere y lo mantiene sin vacilación. Pero el propósito por sí solo no basta. Debe ir acompañado por el ritmo, esa fuerza vibratoria que se genera mediante la repetición constante y armoniosa del pensamiento elegido. Así como un tambor golpeado con cadencia constante puede movilizar multitudes, así también un pensamiento repetido con ritmo consciente penetra en las capas más profundas de la mente, graba su huella en el campo universal y comienza a atraer su correspondiente. Ritmo no significa repetición mecánica, sino reiteración viva, con energía emocional renovada, con atención dirigida, con persistencia vibratoria. El pensamiento que se emite una vez y se olvida, rara vez produce resultados. Pero el pensamiento que se sostiene con regularidad, como un martillo invisible que golpea el mismo punto de la creación mental, termina por abrir las puertas que parecían cerradas. Porque la sustancia universal no responde a impulsos intermitentes, sino a señales constantes. Y el ritmo mental es precisamente esa señal continua que vibra, resuena y modela el tejido de lo invisible. Luego viene la dirección. Pensar sin dirección es como hablar al vacío. El pensamiento debe ser proyectado con intención clara, como quien lanza una flecha con la seguridad de que alcanzará su blanco. Y para que esa dirección se mantenga, el pensador debe vigilar constantemente el contenido de su mente, impidiendo que otras imágenes, creencias o emociones contrarias desvíen el curso de lo proyectado. Pensar con dirección es sostener el timón del barco mental aun cuando las olas del mundo exterior intenten moverlo. Dirección es enfoque. Dirección es coherencia. Dirección es continuidad sin distracción. Cuando propósito, ritmo y dirección se conjugan, el pensamiento se vuelve una fuerza creativa imparable. Ya no es una posibilidad. Es una causa activa. Ya no se pregunta si funcionará. Se sabe que está en camino.
Porque el universo responde a la mente que emite en línea recta, con constancia y convicción. No con afán ansioso, sino con serenidad poderosa. Porque el pensador verdadero no lanza sus pensamientos con desesperación, sino con autoridad silenciosa. Y aquí aparece una gran verdad: el pensamiento con propósito, ritmo y dirección se convierte en destino. No porque controle el mundo externo, sino porque reorganiza el campo vibratorio desde donde surgen todos los efectos. La mente que piensa así no es víctima de los hechos, es autora de ellos. No reacciona a las circunstancias, las configura. No suplica que algo ocurra, lo convoca desde la ley. Pensar con propósito elimina la duda. Pensar con ritmo disuelve la debilidad. Pensar con dirección borra el caos. El pensador que domina este arte ya no se pierde en laberintos mentales. Camina por una línea de pensamiento clara, repetida y firme. Y cada paso mental que da se convierte en forma, en hecho, en vida. Porque el pensamiento que sabe lo que quiere, que lo sostiene con fuerza y que lo dirige sin desviarse, no necesita más confirmación que el eco que el universo le devuelve. Y ese eco siempre llega. Porque la mente así entrenada se convierte en ley activa. Y la ley jamás falla. Capítulo 15. El Pensador Supremo, encarnación del poder mental consciente. Hay un punto en el camino del desarrollo mental en el que el pensador ya no es simplemente un aprendiz de la ley, ni un experimentador de sus efectos, ni un operario del pensamiento dirigido. Hay un punto más alto, más sutil, más silencioso, en el que el pensador se ha convertido en la ley misma en acción. Ya no piensa para crear, es el pensamiento creador. Ya no busca atraer, es el magnetismo encarnado. Ya no se esfuerza por moldear la realidad, es la realidad en su origen. A este estado lo llamo el Pensador Supremo. No es un ideal inalcanzable. No es una figura mística reservada para los pocos iniciados de tiempos pasados. Es el destino natural de todo ser que ha despertado su verdadera naturaleza mental y que ha entrenado su pensamiento hasta convertirlo en expresión pura de la inteligencia universal. El Pensador Supremo no es aquel que simplemente conoce las leyes mentales, sino aquel que vive en unidad con ellas. Su pensamiento no vacila, porque ha dejado de pensar desde el yo fragmentado y ha comenzado a pensar desde la totalidad. Ha cesado el conflicto interno. Ha cesado la duda. Ya no hay un yo que desea y un mundo que lo niega. Ahora hay un solo campo de acción, una sola voluntad que actúa sin división, la voluntad consciente en sintonía con la fuente. Este estado de ser no es alcanzado por acumulación de técnicas, ni por esfuerzo intelectual, ni por la repetición mecánica de fórmulas. Es alcanzado por integración. Por la fusión completa entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se cree y lo que se es. El Pensador Supremo no tiene pensamientos discordantes porque ha purificado su vibración hasta que todo su ser vibra en coherencia. Ya no necesita vigilar cada pensamiento, porque su mente se ha vuelto clara por naturaleza. Ya no necesita afirmarse continuamente en su poder, porque ese poder lo habita sin fricción. Ya no necesita imaginar lo deseado con esfuerzo, porque vive en el estado mental de aquello que desea y lo atrae sin tensión, como el sol atrae la vida sin pronunciar una sola palabra. La mente del Pensador Supremo es como un espejo en calma, refleja con exactitud, pero no se altera. Es el campo silencioso en el que toda forma toma origen. Su presencia genera armonía. Su silencio irradia dirección. Su pensamiento, incluso no expresado, modela lo invisible como una orden suave pero absoluta. No hay separación entre su intención y su realidad. No hay lucha entre su deseo y su manifestación. No hay espera, porque ya es. Y este estado no es pasividad. Es la acción sin fricción, la voluntad sin esfuerzo, la creación sin resistencia. Su energía mental no se pierde en dispersiones ni en contradicciones. Su vibración está afinada con tal exactitud a las leyes universales, que sus pensamientos ya no necesitan atravesar obstáculos para cumplirse. Son como semillas arrojadas en tierra fértil bajo un sol perfecto. El Pensador Supremo no busca controlar.
No necesita imponer. Su poder radica en su completa alineación con la inteligencia universal. Piensa como piensa la vida. Y por ello, la vida lo obedece sin lucha. Este estado no es para exhibición. No es para dominio sobre otros. Es para el que ha comprendido que su mente es templo, su palabra es decreto, su emoción es combustible y su conciencia es centro creador. Es para quien ha trascendido la necesidad de convencer al mundo, porque ya gobierna desde dentro. El Pensador Supremo es un ser completo. Una conciencia despierta que ya no teme al pensamiento, porque ha hecho de él su instrumento perfecto. Una voluntad firme que ya no duda, porque ha visto cómo el universo responde con exactitud a cada vibración sostenida. Una mente transparente que ya no busca acumular saber, sino vivir la verdad que habita en su núcleo. Y tú, que has seguido este sendero de conocimiento, no estás lejos de este estado. Cada capítulo ha sido un peldaño. Cada palabra, una chispa. Cada pensamiento aplicado con conciencia, una semilla de supremacía mental. Porque el Pensador Supremo no nace, se revela. Ha estado latente en ti desde el principio. Y al despertar, no te convierte en algo nuevo, sino en quien siempre has sido, pero ahora consciente. Y desde esa conciencia, el pensamiento ya no es una herramienta. Es la manifestación misma del ser. No necesitas permiso. Solo presencia. No necesitas poder. Ya lo eres. Y cuando pienses desde ese lugar, el universo entero se abrirá ante ti. Como una flor que reconoce al sol que la llama por su nombre.